Dixo Daily presenta. ¿Qué nos avisa sobre el Sheinbradorato? La infame boda del Munal. ¿Es una simple anécdota grotesca o un síntoma del sistema? ¿Cómo te afecta a ti la corrupción impune? ¿Qué le pasa a un país cuando la corrupción impune se vuelve sistema? ¿Puede Sheinbaum sostener este sistema de corrupción impune? ¿Qué te toca hacer a ti frente a la corrupción? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy en el episodio 276 de Factor Kaiser. Como siempre, te agradezco muchísimo que estés aquí, que comentes este programa, que le pongas like para que el algoritmo nos ayude a repartirlo por todos lados, que lo compartas en todas tus redes y chats, para que esta comunidad de mexicanas y mexicanos como tú, que quieren ser factor de cambio, crezca y crezca, para que nunca más volvamos a tolerar la corrupción impune. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. La impunidad para los leales seguirá siendo el cemento que mantiene unido al régimen gobernante, al Sheinbradorato. No es ideología, no es amor al pueblo, no es convicción ni principios comunes. Es la corrupción impune la que mantiene a los miembros del Sheinbradorato unidos y callados dentro del mismo barco. Si me alineo y me callo, me toca. Si me cachan, me cuidan, porque todos están igual de embarrados. Esa es la fórmula de unidad. Ese es el cemento del régimen. ¿Qué reclaman? Ya renunció el de la boda, dicen con todo cinismo los porristas del régimen. Es una boda en un museo, pinches exagerados, el prianismo también lo hacía, dicen otros igual de cínicos. Es una política ejemplar, dice la señora Sheinbaum hoy en la mañana respecto de la secretaria Bárcena, que apareció en la foto con los novios y en un video brindando felizmente con ellos, a pesar de un comunicado en el que ella dijo no saber que se trataba de una boda, así de cínica. Es decir, aguantar vara, callarse la boca, esconderse, no patear al régimen, quemar a un subalterno de medio pelo y esperar que el siguiente escándalo de corrupción haga que el público amnésico mexicano lo olvide todo, otra vez. Esa es la fórmula. Pero esa fórmula no es ni nueva ni original. Es un invento del priismo que se consolidó en los años 50, a partir del gobierno de Miguel Alemán Valdés, que dejó la presidencia de la República en 1952, con una maquinita muy bien aceitada. No me des, ponme donde hay, decían los políticos de la época de oro del priismo. El potosino Gonzalo N. Santos, cacique y gobernador de su estado a mediados del siglo pasado, nos regaló frases como «La moral es un árbol que da moras, o vale para una chingada». O la frase «Mientras en el centro crean que estoy bien aquí, y aquí que estoy bien en el centro, todo está bajo control». Al eterno líder sindical Joaquín Gamboa Pascuez se le atribuye esta bonita frase teresiana que dice ¿qué? ¿Porque los trabajadores están jodidos yo también debo estarlo? El otro eterno líder sindical del priismo, Fidel Velázquez, decía con toda desfachatez, el que se mueve no sale en la foto. Su sucesor en la CTM, la famosa Güera Alcaine, decía, el único amigo que uno puede tener es un peso en la bolsa. Así. Desde luego, no puede faltar el humilde profesor Carlos Jan González, del Estado de México, que decía, un político pobre es un pobre político. Tal cual. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, decía el político veracruzano César Garciurieta, apodado el Tlacuache, según se dice que al quedar sin chamba, este personaje se suicidó. Más hacia nuestros tiempos, ya en este siglo, se le escuchó decir al infame gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, yo tengo la plenitud del pinche poder. Así. Unos años después, a la esposa de otro infame gobernador de Veracruz, Javier Duarte, le encontraron una agenda donde repetía la frase, merezco abundancia. La agenda fue encontrada en una bodega en la que ella y su esposo, Duarte, guardaban los frutos de la corrupción. De todo. Todas esas frases célebres surgen de un sistema, de un modelo muy simple de hacer política. No son ocurrencias de políticos impresentables y excepcionales. Son el síntoma de una enfermedad. Cuando decimos no son iguales, salieron peores, nos referimos a que los políticos actuales, los infames morenistas,
Llegaron con la promesa de acabar con ese sistema. Llegaron prometiendo que iban a desmantelar este pacto de impunidad que sufrimos hace décadas en México. Y solo lo pulieron para explotarlo lo mejor posible. Y por eso son peores, por pinches hipócritas. Durante décadas se subieron a un ladrillo de superioridad moral, ahí al lado de López, el santón de Macuspana, para sermonear a todo mundo con su manto de pureza. Lo que hoy queda claro es que solo les enojaba estar fuera de la repartición del dinero sucio y los privilegios de la corrupción impune. Igual que en los miles de casos que hemos visto en los últimos 6 años de corrupción burda y grotesca, reinará la impunidad en este y en todos los demás. La señora Sheinbaum ya le extendió su manto de impunidad a la señora Bárcena. Y para el novio, esto quedará como una amarga anécdota que echó a perder su día soñado, en el que el Estado le ponía a su disposición uno de los museos más importantes de México para hacer su fiesta privada. Quizá alguno de ustedes pensará, bueno, pero no exageres, cabrón. Nadie se murió en este acto de corrupción. Ha habido muchos peores. Y es cierto. El gobierno de Duarte, por ejemplo, en Veracruz, le aplicaba agua destilada a niños con cáncer en lugar de quimioterapias para ganarse una lana en la sustitución de una cosa por otra. El gobierno de López, el santón de Macuspana, destruyó el sistema de abasto de medicinas completito por necio y soberbio. Esto le costó la vida y la salud a millones de personas, todo para permitir la corrupción impune de sus fieles en todo el sector salud. También permitió que un expriista, leal a él, se robara miles de millones de pesos del órgano del Estado que promueve la alimentación de las personas más pobres de México, y que otro expriista permitiera la muerte de 40 migrantes en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración porque no los iban a dejar salir hasta que pagaran su cuota. Cierto, hay casos peores, pero este es el primero del Sheinbradorato, y muy rápido nos avisaron de la política que seguirá la señora en estos casos. El mismo pacto de impunidad de su antecesor. Tengo 20 años estudiando el fenómeno de la corrupción. Pertenezco desde hace más de 10 años a la facultad de la International Anti-Corruption Academy, la universidad especializada en corrupción que fundó Naciones Unidas en Viena, Austria, en la que imparto varios cursos de diferentes temas de corrupción. Soy también miembro del Anti-Corruption Academic Initiative de Naciones Unidas, un grupo de más de 100 académicos de todo el mundo que estudiamos el fenómeno de la corrupción y aportamos nuestro conocimiento a una gran biblioteca digital que está para disposición de todo el mundo. El estudio de este fenómeno durante más de 2 décadas me ha permitido sacar varias conclusiones y convicciones. Ahí te van las 3 que considero las más importantes. La primera, y muy importante, no se trata de un juego de buenos y malos. En política no hay santos o demonios. Se trata de una enfermedad común en todo sistema político que se puede prevenir y evitar, llegue quien llegue al poder. Es decir, se equivocan quienes creen que es un tema cultural o exclusivo de algunos lugares o tipos de personas o de algún tipo de país. Es un fenómeno común en cualquier sistema que involucra a un conjunto de personas que tienen que decidir permanentemente entre sus intereses personales y los intereses de la institución a la que pertenecen. Así, no se trata de escoger a buenos o malos políticos, no se trata de buscar a santos, sino de crear sistemas en los que cualquier político se sienta obligado a hacer lo correcto, porque cualquier mal comportamiento trae consecuencias. Así, la diferencia entre Dinamarca, el primer lugar en el índice de percepción de corrupción 2023 de Transparencia Internacional, y México, que es el 126 de 180, no es la cultura, no es el tipo de gente, no es la genética o el tamaño del país, como cínicamente dicen algunos, es el sistema. Es decir, en Dinamarca también hay corrupción, mucha. También hay personas que quieren obtener beneficios privados a costa del poder público, muchos. La gran diferencia con México es que ahí, en Dinamarca, es mucho más fácil que te sorprendan, porque hay sistemas de prevención y vigilancia y de alerta de riesgos de corrupción. Si te sorprenden, siempre te van a investigar. Y si te investigan y te encuentran responsable, siempre te van a castigar. En México, en cambio, se volvieron inexistentes los sistemas de prevención y contención del riesgo de corrupción. No hay alertas y así, solo los medios y las organizaciones independientes sorprenden a los corruptos. Todo se queda en escándalo porque ninguna institución los investiga. Y desde la Presidencia de la República se define quién obtiene el manto protector de impunidad para definir si alguien paga o no una consecuencia.
Lo segundo que aprendí es que no solo es un tema de justicia y retribución social. La corrupción impune afecta directamente la capacidad del Estado a proveer bienes y servicios a toda la población. Es decir, el problema no es solo ese pinche coraje que nos da a todos cuando un político corrupto se sale con la suya, sino el cáncer de la corrupción impune que destruye desde adentro la capacidad del gobierno de dar bienes y servicios a quienes pagan impuestos. ¿Por qué? Porque pasan tres cosas cuando la corrupción impune es la regla general. Esto no es opinión mía, está documentado y estudiado en distintos países desde hace años. Lo primero que sucede es que se expande. Cuando un servidor público ve que otro pudo salirse con la suya, porque se quedó con el producto de la corrupción sin consecuencia alguna, este busca copiarlo y obtener aquello que cree que le toca. Y así otro, y otro, y otro, y otro. Lo segundo que sucede es que este esquema de copia y prueba de impunidad se vuelve sistema. Todos empiezan a probar si pueden obtener algo y todos se dan cuenta que no pasa nada. Cuando nos damos cuenta, el órgano completo se convirtió en un sistema normal de corrupción impune. Ese es el comportamiento normal. Y así, lo tercero que sucede es que ese órgano deja de dedicarse a proveer bienes y servicios porque todos sus miembros están ocupados en buscar beneficios personales. Por eso, no solo nos debe preocupar el coraje que nos da la ausencia de castigos, nos debe preocupar que nuestros impuestos se convierten en botines privados que dejan de servir a la sociedad. Esto lo puedes ver claramente si comparamos 4 índices internacionales de alto prestigio y muy fáciles de consultar. Así, si comparamos el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el Índice de Democracia de la revista The Economist, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional y el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, encontramos que hay una correlación entre países con mayor democracia, con más Estado de Derecho y con menos corrupción, con la capacidad de estos países para generar riqueza y desarrollo, para dar buenos servicios. No es una casualidad, hombre, que en esos 4 índices encuentres en las primeras 40 posiciones a más de 20 países que coinciden en los primeros lugares en todos esos índices. No es su genética, no es su cultura, no es una fórmula mágica indescifrable. Es que esos países son democracias que ofrecen certidumbre porque el derecho se aplica igual para todos. ¿Es casualidad que los servicios públicos sean una mierda en México? No, no es casualidad. Según el último índice de Estado de Derecho del World Justice Project, somos el lugar 116 de 142, pero en materia de corrupción, somos el lugar 135 de 142. Es decir, solo están peor que nosotros en materia de corrupción Venezuela, Camerún, Gabón, Haití, Camboya, Bolivia y Congo. En el último índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, somos el lugar 126 de 180. Debajo de Perú, de El Salvador y de Kenia. Y en el último índice de democracia de la revista The Economist, ya no somos una democracia, sino un régimen híbrido. En los últimos escalones, antes de caer en la categoría de régimen autoritario. Y eso solo porque la medición se hizo hace varios meses. Y así, la segunda lección que aprendí en estos 20 años de estudio del fenómeno de la corrupción es que no solo se trata de exigir justicia para sentirse reivindicado. Se debe exigir justicia y combate a la corrupción permanentemente, porque de lo contrario, el país entero se va a la mierda. Así de fácil y así de claro. Lo tercero que aprendí es que no solo es un tema institucional, es un tema social, es un asunto social, eminentemente social, de todos nosotros. ¿A qué me refiero? A que en aquellos países en los que se ha logrado contener la corrupción, la sociedad participa de una manera muy sencilla. Aborrece la corrupción, le da asco, no la tolera, desprecia socialmente a los políticos corruptos y se los hace saber de todas las maneras posibles. La diferencia entre Dinamarca y México no es que allá no haya políticos corruptos, es que allá, cuando un político es sorprendido en un acto de corrupción, además de perder la libertad, pierde su carrera política, pierde el prestigio social. La sociedad no permite a esta persona que disfrute de los productos de la corrupción, ni permite que lo reciclen y le laven la cara. En México, la corrupción es premiada con embajadas en Europa, con consulados en Miami y con todo tipo de cargos públicos. Pero no solo eso. Un político corrupto puede volver a pedir el voto y la sociedad se lo vuelve a otorgar. Los políticos corruptos se pasean felices por todo el mundo y comen tranquilos en los mejores restaurantes de México y el mundo sin que nadie los incomode. No solo eso.
Los invitan a sus bodas y a las primeras comuniones de sus hijos, porque millones de mexicanos siguen creyendo que el dinero y el poder salpica, no importa de dónde venga. Y así, la boda del Munal no es una simple y grotesca anécdota de nuestro México mágico. Es el síntoma de un sistema que sigue más vivo que nunca. Dos reflexiones finales. Una cuarta lección que le puedo compartir a la señora Sheinbaum, que aprendí de decenas de testimonios de funcionarios de alto nivel de todo el mundo a los que yo les di clases en Viena, es que este modelo es muy peligroso porque es muy inestable. Es muy inestable porque la lealtad de quienes te rodean como presidente depende de que les puedas asegurar esa impunidad que les ofreces y que puedan seguir llenándose las bolsas de dinero y de poder. La estabilidad del sistema de corrupción impune se acaba cuando hay distintos polos de poder que se pueden atacar entre sí y se exponen entre sí. Y entonces se vuelve muy peligroso porque esas ratas brincan muy rápido de un barco a otro. Se van al barco que pueda asegurarles mantenerse a flote. Esas ratas son capaces de morderle la mano al que les dio de comer y llenarlo de rabia con tal de no perder lo que tienen. Aquí quedó grabado. Muy pronto lo vamos a ver. Lo vamos a ver todos. La segunda conclusión te involucra a ti. Nos involucra a todos los que aborrecemos este sistema. Si de verdad quieres ser parte de la resistencia, tienes 3 obligaciones ciudadanas. Sí, dije obligaciones. Primero, no formar parte de la corrupción. No ser parte del sistema, aunque te genere consecuencias. No ser un corrupto. Tú. Segundo, exponer la corrupción, como puedas y cada que puedas. Y tercero, ser parte de la sanción social a todos esos miserables que traicionaron a México. No los toleres, no los normalices, no convivas con ellos, no vuelvas a votar por ellos, no vuelvas a confiar en ellos, no los invites a tu casa, no comas al lado de ellos en un restaurante, no les vendas ni les compres nada, no los aceptes en tu círculo social, no convivas con quienes los aceptan o los normalizan. En la resistencia, somos promotores de las sanciones sociales a las corruptas y a los corruptos que destruyen nuestro país para obtener beneficios personales. Sí, eso somos en la resistencia, la Contraloría Social. Por eso, viva la resistencia. Una producción de Dixo.